De este tema para el planteamiento matemático de la segunda ley de la termodinámica me basé en el capítulo 6 del libro de Smith-Van Ness. Entonces vamos a recordar un poco la sesión anterior. Si nosotros analizamos una máquina térmica, que comentamos que es cualquier dispositivo capaz de transformar calor en trabajo, no al 100%, sino con cierta eficiencia. Estas son las ecuaciones para poder realizar los cálculos de la segunda ley. Si de esa máquina térmica tenemos dos depósitos de calor, uno caliente a temperatura TH y otro depósito o fuente fría a una temperatura TC, sabiendo que el valor absoluto de Q es la cantidad de calor que se transfiere desde el depósito más caliente al más frío, nosotros podemos calcular el cambio de entropía de acuerdo a su definición matemática. El cambio de entropía de la fuente caliente sería, en este caso se coloca signo negativo en Q porque la fuente caliente pierde calor, cede calor a la fuente fría, es menos Q entre la temperatura absoluta TH. Para el caso de la fuente más fría, su cambio de entropía total es igual a Q positivo, porque gana calor proveniente de la fuente caliente entre temperatura absoluta de la fuente fría, TC. Entonces, el cambio de entropía total de esta máquina térmica sería la suma de la fuente fría más el cambio de entropía de la fuente caliente. En este caso, la suma de estas dos ecuaciones se puede simplificar por medio de una suma de fracciones. Entonces, el cambio de entropía total es calor multiplicado por la diferencia de temperatura en las fuentes entre el producto de temperatura de fuente caliente por temperatura de fuente fría. En este caso, se sabe que la temperatura de la fuente caliente por definición es mayor que la temperatura de la fuente fría. Entonces, el cambio en entropía total resultante de este proceso siempre va a ser positivo cuando se considera un proceso irreversible, es decir, un proceso real. También ese cambio de entropía total va a ser más pequeño a medida que la diferencia de temperaturas entre ambas fuentes de la máquina térmica se haga más pequeña. Entonces es directamente proporcional el cambio de entropía al cambio de temperatura. Cuando la temperatura de la fuente caliente solo es infinitesimalmente mayor que la temperatura de la fuente fría, es decir, una diferencia muy pequeña, en este caso se considera que la transferencia de calor es reversible y el delta S total, el cambio de entropía total, tiende a cero. Para un proceso de transferencia de calor irreversible con una mayor magnitud de la diferencia de temperaturas, ese cambio de entropía siempre va a ser positivo y se aproxima a cero al ser reversible. Entonces, la diferencia en un proceso irreversible y uno reversible, en el irreversible es un proceso real donde el cambio de entropía total es mayor a cero, genera entropía. Y en el caso de un proceso reversible, al ser reversible, se considera que su cambio de entropía es igual a cero. Esa sería la principal diferencia entre estos dos tipos de procesos. Ahora, si consideramos este ejemplo, este es un diagrama de una trayectoria de un proceso adiabático irreversible desde el punto A hasta el punto B. Inicialmente, si consideramos un proceso adiabático irreversible, que es esta línea inferior,
Aquí se tienen unas condiciones de temperatura, presión y volumen iniciales. Acá se tienen unas condiciones finales. Nosotros podemos aproximar el cambio de entropía como dos etapas. La entropía es una función de estado, no depende de la trayectoria, solamente de su punto inicial y su punto final. En este caso, este único proceso adiabático irreversible se puede aproximar como un proceso en donde inicialmente tenemos una compresión reversible. Este sería el proceso inverso. Primero adiabático y luego con una transferencia de calor de cantidad Q reversible. Este sería irreversible y el opuesto se aproximó como dos etapas reversibles. El libro menciona que el cambio de entropía total de este proceso sería el siguiente. Sería la resta. Este es el cambio del proceso reversible. La resta de la entropía final, que sería la entropía en el punto A, menos la entropía inicial en el punto B. O bien la integral desde B hasta A de diferencial calor reversible entre temperatura. A partir de esta ecuación, se sabe que la cantidad de trabajo que se genere en este proceso, recordemos que en un proceso o presión-volumen, el trabajo, al ser una compresión, se puede aproximar al calor. En este caso, con primera ley, trabajo con signo negativo es igual a calor en estado reversible. O bien la integral del diferencial de calor reversible. Lo que se menciona aquí sobre esta ecuación es que, de acuerdo a la afirmación que nos dice la primera ley, la conservación de la energía, el calor reversible no es posible dirigirlo hacia el sistema, porque entonces el ciclo sería un proceso donde el calor que se absorbe se transforma completamente en trabajo. Recordemos que ese es uno de los principales postulados de la segunda ley. El trabajo sí se puede convertir al 100% en calor, pero a la inversa, el calor no se puede convertir en trabajo con una eficiencia del 100%. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, se menciona que la integral de diferencial calor reversible es negativo, por lo tanto la entropía sería negativa. Ya que el proceso irreversible es adiabático, es decir, el cambio de entropía de los alrededores es cero, se menciona que el cambio de entropía total de este sistema y sus alrededores debería ser mayor a cero. Con esto se comprueba la desigualdad de Clausius. Esta ecuación la comentábamos en clases anteriores. Es precisamente una forma matemática de la segunda ley. Siempre en un proceso real, espontáneo, el cambio de entropía total es mayor o igual a cero. Y el cambio de entropía total se refiere al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. La suma de esos dos es común que se refieran a ella como el cambio de entropía del universo, a ese cambio de entropía total. En este caso, el valor límite se menciona que es en un proceso reversible. Ese cambio de entropía es cero cuando el proceso es reversible y es mayor a cero cuando el proceso es irreversible. Esa es la diferencia. Entonces, este es el planteamiento matemático de dónde surge esta desigualdad de Clausius, que es la base de la segunda ley. Ahora, para una máquina térmica,
El cambio de entropía total, recordemos que es la suma de entropías. Calor entre temperatura absoluta. Sabemos que en una máquina térmica que consume calor, QH, produce trabajo y disipa una cantidad de calor QC. El trabajo en una máquina térmica cíclica es la diferencia de calor de la fuente más caliente menos el calor de la fuente más fría. Si combinamos estas dos ecuaciones, vamos a llegar a esta ecuación simplificada que resume el procedimiento de cálculo para el trabajo realizado por una máquina térmica que opera con una fuente fría TC y una fuente o depósito caliente TH, y esta aplica para un proceso reversible, considerando que se produce el trabajo máximo. ¿Qué significa esto? Esta ecuación se puede aplicar para cualquier máquina térmica, real o ideal, pero en un proceso reversible el trabajo máximo, el valor que produce una máquina en un proceso reversible va a ser el máximo trabajo que se puede producir, porque es el trabajo ideal. Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular cuál va a ser el trabajo máximo de una máquina térmica. Si es un proceso reversible, se elimina este primer término, porque al ser reversible, cambio de entropía es 0, y el trabajo máximo es calor por 1 menos este cociente de temperatura fría entre temperatura más caliente. Entonces, este es el máximo, y si el proceso es irreversible, se le va a ir restando este término dependiendo del valor del cambio de entropía total. Esta ecuación la vamos a utilizar para realizar cálculos de máquinas térmicas. Vamos a plantear un ejercicio, en este caso. En este problema se trata de un sistema donde un metal se está templando. Ese es un proceso de aumentar, bueno, es un proceso en donde se somete a un tratamiento térmico el metal. Posteriormente se enfría súbitamente. Eso hace que la estructura se vuelva más dura. Si la pieza del metal que se está tratando tiene una masa de 40 kilogramos, se trata de acero fundido, las propiedades están definidas, este es sub Cp. Está inicialmente a una temperatura de 450 grados centígrados y se templa, es decir, se utiliza aceite para disminuir su temperatura. La masa de aceite son 150 kilogramos con un Cp conocido a 25 grados centígrados. Entonces se pone en contacto la pieza de acero con aceite y en este caso se considera que no hay pérdidas de calor. Todo el calor transferido del acero se va hacia el aceite. Considerando esto, ¿cuál será el cambio de entropía del acero, del aceite y por último de ambos si se considera el conjunto? Entonces, ese es el planteamiento. En este caso pueden observar que es un ejercicio que va a combinar primera ley de la termodinámica con segunda ley de la termodinámica. Las principales cantidades energéticas presentes aquí varían dependiendo del balance de energía. Entonces, en este caso de primera ley, tenemos las siguientes entidades energéticas: calor, trabajo, energía interna y entalpía. En este caso, con un balance de energía, el único ente energético que se está transfiriendo es calor.
La pieza de acero transfiere calor al aceite, C de calor, y el aceite lo absorbe en forma de energía interna, aumentando su temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer para el cálculo directamente es utilizar la ecuación de calor. Calor es igual a masa por Cp por temperatura final menos temperatura inicial. El planteamiento del ejercicio es similar a como ya hemos resuelto otros. El calor que pierde el acero lo gana el aceite. Esa es una forma de abordar el problema, o bien la suma de las pérdidas de ambos es igual a 0. El libro lo resuelve con esa segunda opción. Entonces, inicialmente, con esos datos, necesitamos obtener la temperatura final. Lo que se plantea aquí es que la suma de los calores, el calor que pierde el acero es igual al calor que gana el aceite, o bien la suma de ambos es igual a 0. Este es masa, capacidad calorífica, delta T. Esto es delta T. Este es para el acero. La temperatura final es 450, la temperatura inicial no la... Más bien la temperatura inicial. Ok, temperatura del acero es 450, va a llegar hasta una temperatura final de T. Para el caso del aceite, 150 es su masa, 2.5 es su Cp, con las unidades correctas. Y aquí yo tengo igual temperatura final menos temperatura inicial. La única incógnita aquí es la temperatura T, por lo que yo la puedo despejar de esta ecuación o resolverla por medio de cualquier método. Entonces, resolviendo de esta ecuación, se menciona que la solución es que la temperatura final es 46.52 grados centígrados, la temperatura final del sistema. Noten que ese no es un inciso, no se pide temperatura final, pero yo requiero esa temperatura para calcular el cambio de entropía, tanto del acero como del aceite y de ambos en conjunto. Entonces, sabiendo ya ese valor, podemos calcular el cambio de entropía del acero. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Si tienen dudas, me pueden interrumpir. Ok, entonces vamos a continuar con el inciso A. Para el cambio de entropía del acero, vamos a calcularlo como el calor, es decir, la transferencia de calor dividido entre la temperatura absoluta. En este caso, esta ecuación proviene de la definición de entropía. Tenemos que diferencial entropía ds es igual a diferencial calor reversible entre temperatura. Calor yo lo puedo expresar como Cp dt entre temperatura multiplicado por la masa. La masa se saca de la integral porque es constante. Si fuera otra sustancia diferente, donde el Cp sí depende de la temperatura, aquí se nos está dando constante. Si Cp depende de la temperatura, yo puedo buscar en tablas el polinomio y sustituirlo aquí para posteriormente integrar de T1 a T2. Como aquí fue constante, saco también Cp de la integral e integro de temperatura 1 inicial del acero a temperatura final. La inicial sería el 450, la final sería el 46 que yo calculé. Hay que convertirla a grados Kelvin. Entonces aquí se integra logaritmo natural de T2 entre T1.
Finalmente, basta con sustituir en esta ecuación. La masa son 40 kilogramos, el Cp son 0.5 kilojoules por kilogramo grado Kelvin. Y aquí se convirtió la temperatura 2 a grados Kelvin y la temperatura inicial, 450 centígrados, a grados Kelvin. Entonces, el cambio de entropía del acero fundido es menos 16.33. Noten que tiene un signo negativo. Nosotros observamos que, de acuerdo a la desigualdad de Clausius, la entropía debe ser mayor o igual a 0. Sin embargo, este sí es un proceso espontáneo. En este caso, para poder comparar con la desigualdad de Clausius, tendríamos que calcular el cambio de entropía del sistema, que es el del acero más el del aceite. La suma de ellos sí debe ser mayor o igual a 0. Entonces vamos a continuar con el inciso B. El cambio de entropía del aceite sí nos debería de dar positivo. Entonces se aplica la misma ecuación ya integrada. Masa de aceite por Cp del aceite por logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Entonces noten que el cambio de entropía aquí del aceite es positivo y es 26.13 kilojoules por Kelvin. Ok, me dicen que no se escucha el audio. Sí, no sé si ahí sí me puedan escuchar los demás o no. Ok. Yo sí lo escucho. Bueno, entonces el inciso B se calcula con la misma integral. En este caso, masa por Cp, logaritmo natural de temperatura final, entre temperatura inicial. En este caso, sí la entropía, el cambio de entropía del aceite, me dio positivo, 26.13. Si queremos calcular el cambio de entropía total de este sistema, simplemente es la suma de ambos. Entonces, el cambio de entropía total para este sistema sería menos 16 más 26. Y se obtiene un valor de 9.8 kilojoules cada Kelvin. Observe que aun cuando el cambio de entropía total es positivo, efectivamente la entropía del acero fundido disminuye. Entonces, de acuerdo a esto, la desigualdad de Clausius sí se cumple y sí se cumple la segunda ley de la termodinámica. El cambio de entropía total del sistema es positivo. Si bien el cambio de un componente o una fracción de ese sistema es negativo, el cambio de entropía total siempre debe ser positivo cuando se trata de un proceso reversible. Si calculáramos para este mismo sistema, por ejemplo, el cambio de entropía, pero donde se transfiere calor del aceite hacia el metal, noten que el aceite es más frío que el metal, eso sabemos que físicamente no es posible, pero si lo calculáramos de forma teórica, el cambio de entropía nos daría el mismo número, pero con signo negativo. Entonces, precisamente, se estaría violando la segunda ley de la termodinámica, y ese proceso no puede ocurrir de forma espontánea en la realidad. Esa es la utilidad de la segunda ley de la termodinámica. Me permite discernir si un proceso se va a llevar a cabo en la naturaleza o no. Eso mediante el cambio de entropía, el cambio de esta propiedad termodinámica. De eso me puede servir ese análisis. Entonces, ok. Entonces, esta sería la solución de ese ejercicio.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Ok.